Conozco Nape Games desde sus inicios. Empezaron con Void, un sencillo plataformero al estilo de Mega Man. Hasta todo lo que están haciendo ahora con Regnum para Switch y demás. Y la verdad es que es otra una importante evolución. Eso sí, no han perdido, digamos, su esencia. Y aparte de esta serie, pues Nape también está trabajando en otras cosas, pero el origen es este. Juegos, digamos, inspirados en los 16 bits, con un estilo eso, run and gun o Bomberman, no sé cómo se podría definir el estilo. Con parte también de aventura, ciertos toques de RPG y, bueno, todos los ingredientes clásicos que hacen que esos juegos al final sean, pues eso, muy divertidos de jugar. Soy amigo de Napoleón y mente pensante detrás de Nape Games desde hace muchos años. Nos conocimos, bueno, él tenía un canal de YouTube dedicado a hablar sobre una de sus pasiones, que son los videojuegos, y a partir de ahí iniciamos una serie de colaboraciones, vídeos en su canal, en la página web que yo gestiono, que es Universo Zelda, y estuvimos escribiendo y haciendo algunos podcasts. Bueno, muy buenas a todos por acá, bienvenidos por mi canal. Yo soy Napex, estoy en compañía de Warrior 5 y de Cristian, y vamos a hablar un poquito sobre los cambios que se van a ver por acá en el canal. Comenzamos con nuestro compañero por acá. Bueno, pues todo lo que tenemos en el canal hasta ahora lo haremos todo en una sección compacta, que serán eventos, entrevistas, unboxings y noticias, que ya te digo, todo lo que hemos hecho hasta ahora irá todo aquí. Bueno, seguiremos haciéndolo tal cual lo que hemos hecho ahora, más las novedades que nos presentará Cristian. Y bueno, si tengo que hablar de Nape Games, lo que puedo decir, sin temor a equivocarme, que Nape Games es un sueño. Es el sueño de una persona que ha puesto detrás muchas ganas, mucho esfuerzo y que, empezando absolutamente desde cero, ha llegado a convertirse en un estudio de desarrollo de videojuegos que a día de hoy, bueno, está haciendo juegos para Switch, para NES, para Dreamcast, para Mega Drive, para PlayStation, PC, o sea, tocando todos los palos básicamente. Napoleón y yo, bueno, podríamos decir que tenemos muchas cosas en común. Somos niños de los 80, adolescentes de los 90, y eso, bueno, pues hace que tengamos una serie de referentes muy similares del cine, del mundo del cómic, del mundo del juego. Y bueno, creo que eso se nota en sus trabajos, porque al final son unas obras que lo que buscan es proporcionar diversión, y lo consiguen, eso lo puede decir cualquiera que la juegue, pero además tienen un importante factor nostalgia muy trabajado que, bueno, le da, digamos, ese toque diferencial a los productos de Nape Games. Para mí hablar de Nape Games es también hablar de mi hijo Eric, que actualmente tiene 9 años. Recuerdo cuando estuvo probando la demo de Void en el Barcelona Games World, y la verdad es que lo disfruto como un enano. Siempre le han gustado los juegos de corte clásico. Bueno, también es verdad que como padre yo tengo bastante culpa de eso, pero la verdad es que él ha ido creciendo con
con Nape Games, desde el Ploy, le encantan los metamarcianos, con lo cual Uchiusen también es un juego que le gusta mucho. Y Regnum Fantasy Os Dream hasta el punto que, bueno, tiene un montón de dibujos, de mapas hechos del juego que jugamos en familia y que lo pasamos muy bien. Hasta el punto de que, bueno, a través de Nape Games él ha conocido, por así decirlo, cómo es un estudio de desarrollo o cómo se hace un videojuego, y eso le ha despertado el interés y, bueno, tiene muy claro que cuando sea mayor él quiere ser como Napoleón y quiere diseñar videojuegos. Como mínimo, si le pone tantas ganas como él, seguro que conseguirá. Hola, me llamo Eric y me encantan los videojuegos desde que era muy pequeño. La primera vez que jugué a Void fue antes de que saliera en la Switch. Mis juegos favoritos de Nape son el Void, el Floyd, porque la idea es pillada, está como muy bien con lo de los dos personajes, Alpha que salta más y Omega que dispara. El concepto y eso básico está muy bien, y también mucho el Regnum, porque mi padre y yo, mi padre jugaba y yo hacía dibujitos en una hoja del mapa y con los enemigos y eso, e íbamos pasando de isla en isla. Muy buenas, soy Wetting5 y soy un amigo de Napoleón. Nape Games, yo lo vi desde los principios, prácticamente ya tenían el primer juego, Void, prácticamente ya estaba a la venta, tenían en las fases iniciales, y la verdad que es una empresa familiar, pequeña. O sea, me gusta mucho lo que hacen porque son cosas muy... digamos, es lo que hacen con corazón, ¿no? O sea, es lo que Napoleón le encanta, la mayoría de sus juegos son juegos que es lo que a él le gusta, y transmitir eso es en sus juegos lo que hace. Transmitir su pasión, que son los videojuegos, y concretamente pues como Void, que es como un Mega Man a su manera. Y bueno, conocí a Napoleón de parte de nuestro otro amigo, Cristian. Actualmente no estoy en la comunidad, pero yo también estuve en la web de Universo Zelda. Pero bueno, estoy metido en la comunidad de Zelda y de los videojuegos. A día de hoy no estoy en nada, pero igualmente sigo con la amistad y bueno, he estado allí. Y con Napoleón muy bien. Lo conocí en un salón de videojuegos en Barcelona, cuando él aún vivía en Lleida. Tenía una tienda de videojuegos él, pero él también estaba trabajando ya los inicios, muy inicios de Nape Games, con Void. Y estuvimos probando las betas. Y bueno, me quedé, que lo tengo aquí, me quedé con su primer juego en su versión formato inicial. O sea, y a partir de ahí ya fue un no parar. Este hombre no ha parado nunca. Ha seguido creando más juegos. Ploy es también un juego que me gusta mucho. Y bien, como tal, nosotros hemos colaborado en varias cosas, no solo es amistad. Hemos tenido colaboraciones en su canal y él en el nuestro. Estuvo dentro de la comunidad de Universo Zelda un breve tiempo también. Y también hicimos un montón de cosas, de actividades juntos. Por ejemplo, más de una ocasión nos juntábamos a tomar cervecitas. Ya no solo era mero trabajo o mero quedar y estar haciendo algo verso de los juegos, ¿no? O sea, todo está ahí influenciado, pero con Nape lo que más hacíamos era eso, quedar, tomábamos unas cervecitas, nos lo pasábamos en grande, hablábamos de nuestras batallitas y sobre todo hablábamos de videojuegos, obviamente.
Lo empezó, bueno, vale. Sí, sí, sí. Como una gallina, ¿no? De madrugada se ha despertado y ha empezado. ¿Qué más? Pues... Bueno, tendremos unas cosas que iremos explicando a lo largo de este directo, ¿no? No, podemos comentarlo para que sepa lo que viene. Mira, vamos a hacer una comparativa de los juegos retro de Zelda, los clásicos. Vamos a mostrar un poquito de sus diferentes versiones y regiones. También vamos a hacer un par de sorteos por ahí. Y, a ver, ¿qué más? Y bueno, vamos a ir debatiendo también de los temitas interesantes. A ver qué dicen por aquí. Vamos a hablar del Dice que me da coco. Vamos a ver el DLC. A ver, podemos hablar muchas cosas del DLC, menos sobre el propio DLC. Yo no lo he jugado todavía, no tengo tiempo. Y entiendo que habrá mucha gente. Que hablemos fuerte. Ya, Vale. vamos a hablar más fuerte. El problema es que eso tiene un efecto secundario. Cuanto más subimos la voz nosotros, más subiremos el resto de clientes del local y entonces al final acabaremos chillando todos y no nos enteraremos de nada. ¿Tienes el DLC? A medio gas, pero lo tengo. Lo que haremos es eso, podemos hablar de café. ¡Salud! Aquí llegamos a... Esto es la taberna de Telmo. Lo que pasa es que es menor, pero sin Luis. Y en pleno directo. Menor no. En el Zelda Cast era nuestro podcast. Duró poco. Ojalá hubiera durado más eso. Eso hubiese sido increíble. Pero ahí hablábamos, debatíamos y nos tomábamos todo el tema muy serio dentro de lo que era, porque estábamos tomando nuestras cervecitas y nos lo pasábamos en grande. Pero no perdíamos ni el sentido del humor y centrados en el asunto. Hablábamos de las mecánicas del Zelda, intentábamos desfragmentar y ver pieza a pieza todas las partes del juego. Lo mismo con lo que estaban anunciando Nintendo y otras compañías, pues centrándonos siempre en Nintendo. Hablando del nuevo DLC de Breath of the Wild, es que esa época dio mucho de qué hablar ese nuevo Zelda. Y ahora estamos disfrutando de Tears of the Kingdom. Pero como colaboración estuvimos muy bien, nos lo pasamos súper bien. Hablábamos del futuro, de los videojuegos, hablábamos de Nintendo, hablábamos también de Nape Games, obviamente. Qué ideas, qué ayudarle, o sea, todo. Analizábamos los juegos, analizábamos las mecánicas, la jugabilidad. Yo he disfrutado mucho esta parte en nuestras vidas. Conocer a Napoleón, conocer Nape Games ha sido algo muy, muy chulo, la verdad. Y con ganas de ver lo que viene en un futuro, porque Napoleón no para de trabajar y sacar nuevos proyectos. Yo no sé de dónde saca tiempo este hombre, pero es increíble lo que hacen. Clac, clac. Estamos aquí los tres. Sí. Los guardaespaldas de Zelda, ¿no? No, anuncios no. Anuncios no. Eventos. Noticias. Anuncios. Espera, repetimos, por favor. No, anuncios no. Sigue. Eventos, entrevistas, novedades y un box. Vale. Super Wings. ¿A qué país viajan hoy? ¿Ya o no? Y hola. Hay que contestar. La sabéis. Si me ha quedado. Venga, va, pues dale la pausa. Entrevistas, unboxings y noticias. Eventos, entrevistas, unboxings y noticias. Eventos, entrevistas, unboxings y noticias. 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 Es natural. Ya lo sé, pero es que si no se va... Piensa en la E. Eventos, entrevistas. Eventos, entrevistas, noticias, unboxing. Después se te olvidará, tío, tuyo. Sí. Pero es igual, ya saldrá el paso.